Buenas tardes, queridos voluntarios por una vida sana. Mi nombre es Ángeles Bravo, soy estudiante en práctica de grupo y el día de hoy les presentaré aquello conversado en la segunda reunión de formación de liderazgo para aquellos que no se pudieron conectar con el objetivo de poder informarnos y a la vez poder aprender sobre aquellos aspectos básicos y necesarios para ser un gran líder dentro de la comunidad. El primer tema sobre el cual hablaremos hace referencia precisamente a la pregunta señalada en la imagen, la cual menciona lo siguiente. ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un líder comunitario? Pero para poder saber ello, primero debemos conocer algunas definiciones. Acá tenemos la diferenciación de habilidades y habilidades blandas. Hu, en el año 1997, nos menciona que las habilidades consisten en la capacidad de un individuo de comportarse en forma positiva y adaptativa a las demandas y retos diarios, mientras que Click en el año 2018 nos menciona que las habilidades blandas son aquellas de tipo personal, que no son técnicas y que tampoco se pueden tocar, pero que provienen de nuestra personalidad y determinan nuestra forma de ser frente a los otros. Existen distintos tipos de habilidades blandas. Estas son las de tipo interpersonal, como por ejemplo la comunicación asertiva, la negociación, la confianza, la cooperación y la empatía. También tenemos las cognitivas, como la resolución de problemas, la toma de decisiones, el pensamiento crítico y el análisis. Y las que tienen que ver con el control de nuestras emociones, como el aumento de la confianza, nuestra personalidad, el manejo de los sentimientos y el control del estrés. Pero si existen las habilidades blandas, entonces también existen las habilidades duras. Y vamos a hacer una diferenciación entre ambas. Las habilidades blandas serían aquellas que vienen de nuestra personalidad, como las actitudes, los conocimientos y los valores adquiridos. Por ende, las habilidades duras serían lo contrario, aquellas que obtenemos a través del conocimiento curricular, es decir, de nuestros estudios, ya sea en el colegio, el liceo, la universidad, en la formación técnica o en la formación de oficios. Las habilidades blandas junto a las duras son importantes porque si ambas se complementan, no solo mejoramos nuestra capacidad de ver al mundo, sino nuestra adaptación ante cualquier situación y contexto. Pero ¿cómo las podemos adquirir? Para ello necesitamos tres aspectos clave. La introspección, es decir, preguntarnos constantemente sobre lo que hacemos. La autocrítica, saber reconocer aquello que hacemos bien y aquello que no. Saber diferenciar entre nuestras habilidades y fortalezas, pero a la vez saber cuáles son nuestras debilidades y fracasos. Y la autoevaluación, tener en claro aquello que soy capaz de lograr y aquello que me costará un poco más de tiempo. Entonces, ¿qué debemos hacer para desarrollar estas habilidades en nuestro diario vivir? Es importante aprender a escuchar y a conversar. Aquello proveerá entre nosotros y nuestros compañeros un conocimiento mutuo. También debemos aprender a generar conversaciones, mostrar interés en nuestros pares y reflejar que estamos interesados en lo que nos están hablando. También tener una actitud positiva. Siempre tener una actitud positiva es importante para enfrentar nuevos desafíos y retos desconocidos. Ya. Debemos tener en cuenta que las habilidades tienen un ciclo y para desarrollar este ciclo correctamente debemos identificar y realizar los siguientes pasos. El paso 1 es definir una habilidad, buscar ejemplos positivos y negativos de su aplicación, motivarnos verbalmente a realizar esta habilidad y corregir nuestros errores. El paso 2 es la adquisición de una habilidad, es decir, observar a quienes practican esta habilidad, evaluar cómo nosotros la desempeñamos, apoyarnos con retroalimentación y finalmente el paso 3, que es mantener la habilidad, practicar esta habilidad, autoevaluar la habilidad y ajustar nuestras habilidades constantemente. Un dirigente social tiene relación directa con las personas, con su comunidad y con las diversas agrupaciones.
Por ende, debe contar con habilidades blandas para relacionarse de forma positiva con el resto. Por ende, los y las dirigentes sociales deben encontrar un balance entre el conocimiento, sus valores, sus actitudes y sus habilidades. Y para ello debe saber sus habilidades, la forma en la cual puede mejorar sus habilidades, debe practicar esas habilidades y también trabajar en el tiempo aquellas cosas que son débiles. Por ejemplo, si nos cuesta exponer al resto por timidez o pánico escénico, lo primero es reconocerlo. Luego debemos pensar en cómo podemos mejorarlo. Entonces se nos ocurre ensayar frente a un espejo. Lo repetimos muchas veces hasta que nos sintamos en confianza. De ese modo ya no va a ser una debilidad, sino un aprendizaje. Entonces un dirigente social cuenta con estas tres habilidades: la habilidad dura, la habilidad blanda y la habilidad social. Complementar las tres permite aprender, analizar y gestionar el tiempo, además de innovar. Pero como hablamos de relaciones interpersonales, no siempre concordamos, y es precisamente por nuestra personalidad y todo lo que hay detrás de nuestras habilidades blandas. Por ejemplo, nuestra historia, la crianza, los valores, los patrones, etc. Y en estas instancias ocurre lo que conocemos como conflicto. Y a continuación veremos todo aquello que tiene que ver con la resolución de un conflicto. Pero antes de saber cómo resolver un conflicto, primero debemos saber qué es un conflicto. Entonces, de acuerdo a lo expuesto por Alvarado en el año 2003, un conflicto sería un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos por distintas opiniones o aspectos de nuestra personalidad. Un conflicto comúnmente se origina en las distorsiones o fallas del proceso de comunicación, donde de manera individual o grupal percibimos sensaciones, tensiones, diferencias y acciones incompatibles que requieren de habilidades específicas para poder enfrentarlas. Estas son aquellas que aparecen aquí abajito. Las habilidades blandas como la empatía, la negociación, la cooperación, la disposición, etc. Dentro de un conflicto existe la subjetividad y consiste en la forma en cómo captamos el mensaje que nos entrega el otro y a la vez en cómo captamos el conflicto en sí, tal como se observa en la imagen. Si le hacemos caso a nuestro ángel bueno o a nuestro diablito, si potenciamos aún más el conflicto o si buscamos una posible solución. Entonces, para saber si le hacemos caso a nuestro ángel o a nuestro diablo, contamos con distintos factores a la hora de resolver un conflicto. Primero, tenemos lo que conocemos como aspecto visual, que consiste en mantener la comunicación verbal, no verbal o paraverbal apropiada en la situación. Esto tiene que ver con el tono de voz, la postura, el interés e incluso sobre cómo miramos a los demás. Segundo, tenemos la discordia, que ocurre cuando tenemos opiniones opuestas. Ahí es importante la escucha, el saber darme mi opinión, pero también el saber respetar la opinión del resto, aunque a uno no le guste. Y para ello es necesario mantener constantemente la empatía y la capacidad de análisis. Y finalmente tenemos la crisis, que ocurre cuando las partes comprometidas dejan de escuchar y no llegan a un punto de acuerdo o a un punto en común. Ahí se recomienda tomar una pausa y continuar la reunión o la conversación más tarde. Si no sabemos manejar un problema, es posible que ocurran situaciones que no nos hagan sentir bien, como la frustración, los sentimientos destructivos, la ansiedad, la extrema preocupación e incluso pueden ocurrir trastornos en nuestra salud. Sin embargo, existen distintos tips al momento de resolver un problema y se los mencionamos aquí. Estos son: aceptar que somos diferentes y por ende que tenemos opiniones diferentes y que siempre existirán conflictos, pero también que siempre existirá una forma de enfrentarlos y resolverlos. A pesar de que cada uno tiene su tiempo, es importante que no dejemos pasar el conflicto y lo enfrentemos y lo conversemos cuando sea necesario. Que debemos aprender a dialogar y a no fomentar polémicas.
Como se dice, evitar pelar y cuchichear a las espaldas. Ya. También aprender a asumir nuestros errores sin buscar excusas. Y aprender a controlar nuestra ira. Por ende, se recomienda identificar y comprender las causas del conflicto. Esperar y tomarse un tiempo. Comprender y generar empatía y, en algunos casos, ceder. También asumir y aceptar errores y responsabilidades. Pensar y luego actuar. Tener en claro todo lo que puede causar una palabra o una expresión. Comunicarnos de forma adecuada y negociar en relación a lo que quieren lograr nuestros objetivos como grupo. Teniendo en cuenta y practicando todo lo que mencionamos en esta presentación, el líder comunitario contará con todo lo necesario para ser un buen líder dentro de su grupo, pero también dentro de su comunidad. Sabrá llegar a acuerdos, a resolver los conflictos de manera pacífica, a equilibrar los intereses del grupo, a ser imparcial y mediar situaciones tensas. También encontrará un constante equilibrio dentro del grupo. Y esa sería nuestra presentación. Esperamos que les haya gustado y a la vez que se haya entendido todo lo que se expuso. Personalmente creo que como grupo desarrollan de muy buena manera estas habilidades y esperamos que lo sigan haciendo para que cada vez fortalezcan más su grupo y junto a ello logren alcanzar todas sus metas y obtengan y consigan mucho más de lo que ya han conseguido. Le mandamos un fuerte abrazo y ante cualquier duda o consulta, como también sugerencia, no dudar en hablar a quien les habla, Ángeles Bravo o a mi compañera Claudia Scudey. Les mandamos un fuerte abrazo y que tengan una hermosa